Buenos días, yo soy Michelle Chaín y esta es la frialdad de los números, que esta vez tiene que ver desde luego con el tema del COVID-19, la pandemia del coronavirus y sus impactos en la economía nacional. Pero por principio de cuentas hay que entender que el COVID-19 nos da un escenario sumamente dinámico. Hace unas semanas hablábamos de un tema asiático que podía contaminar el resto del mundo. Hoy hablamos de un tema que es cada vez más europeo. En el caso de las incidencias de los contagios, quien lidera sigue siendo China con algo así como 81,000 casos. Pero le siguen, ojo, Italia ya muy de cerca con 63,000 y muy importante para la economía nacional, el tercer lugar lo tienen los Estados Unidos con 46,000 casos. En el tema de los decesos, pues ahí lidera desafortunadamente Italia con cerca de 6,000 y le siguen China con 3,200. Entrando estrictamente al tema económico, la verdad es que estamos viendo un escenario inédito para la economía nacional. Cuando hemos tenido crisis sistémicas, 76, 82, 88 y 94, claramente fueron temas internos, ya fueran políticos o económicos, los que detonaron la crisis. La primera vez que México importó una crisis fue en el caso de los subprimes, allá en 2010, cuando tronó el sistema financiero de los Estados Unidos y eso nos afectó. Pues bueno, en el caso del 2020 con el COVID-19, estamos entrando a un bache económico muy importante, combinando por primera vez factores tanto internos como externos. ¿Qué factores? Desde luego la inestabilidad en los mercados, que se asocia en muy buena medida con la guerra de precios en el petróleo y que eso pues, además nos afecta en el caso de México por la parte de los ingresos del gobierno federal, cerca del 15% se relacionan con el petróleo y desde luego con la muy delicada, frágil y preocupante situación financiera de Pemex. Pero hay un tema interno que creo que es el que se lleva los reflectores este día y tiene que ver con la crisis de confianza. Una crisis de confianza que se empezó a gestar cuando se canceló el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México allá en Texcoco. Y fue porque esta consulta que se hizo donde participó un porcentaje muy bajo de la población y que sirvió de base para que se cancelara, hizo que buena parte de los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, empezaran a preocuparse por los criterios con los cuales la actual administración iba a tomar decisiones que económicamente eran medulares para el país. Desde luego a lo largo del año hubo otros eventos como fue el tema de los gasoductos o el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que fueron reforzando esta falta de confianza. Pero que hoy pareciera que estamos repitiendo la película del Naim. ¿Por qué? Porque con la cancelación de Constellation Brands, México pierde no solo 1,400 millones de dólares de inversión y la generación de 2,000 empleos, sino que nuevamente, de manera arbitraria, se toma una decisión que afecta intereses económicos, que afecta proyectos económicos que son buenos para el país. El país está entrando a un periodo de desaceleración muy importante y no estamos como para darnos el lujo de perder ni inversiones ni fuentes de empleo. ¿Cómo viene el tema? Pues bueno, viene desde luego afectado además por el tema de la inseguridad. El año pasado fue el año con más homicidios en la historia del país y donde desde luego el tema de los feminicidios es un punto de quiebre muy importante para la administración federal. Y todo esto se combina para que pasáramos de unos nuevos criterios generales de política económica donde Hacienda de manera, la verdad es que demasiado optimista, creía que íbamos a crecer en este año al 2%, a las estimaciones que ya están haciendo corredurías financieras como Barclays o como Credit Suisse, donde se estima que México pudiera decrecer el 4% del PIB. ¿Qué tan grave es el 4%? Pues bueno, en la crisis del 94 al 95, la economía mexicana decreció por ahí del 6.5%. Este año lo estaríamos haciendo al 4%, de tal manera que ya sabemos de qué tamaño viene el fregadazo. Y donde además tenemos un desempeño irregular por parte del gobierno. Por un lado se dice una cosa, el titular del Ejecutivo hace otra, y las secretarías no están coordinadas. Por un lado, la Secretaría de Salud nos dice lo importante que es que tengamos esta estrategia de aislamiento social, pero por el otro, la Secretaría de Trabajo a nivel federal brilla por su ausencia y no tenemos claridad de cómo va a funcionar el impasse. Y más importante, esto se contamina a los gobiernos estatales. En el caso de Puebla, ya cerró la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de tal manera que si hoy hay un despido injustificado, no hay dónde ir. Y esta es la frialdad de los números. Yo soy Michelle Chaín.